Tele 11 presenta Área Grande. Esta noche, en Área Grande, la afición guatemalteca acompañó a la selección azul y blanco en su visita a la selección de Costa Rica. La selección nacional lamentablemente no logró la clasificación a los cuartos de final de la Liga de las Naciones después de ser goleado por la selección tica. Escuchamos las conclusiones del técnico Luis Fernando Tena después de la eliminación del equipo guatemalteco. La selección de Surinam fue la segunda clasificada en este grupo después de golear a la selección de Guyana. En el fútbol guatemalteco, el costarricense Ronald González llega a Guatemala y a partir de este miércoles se hará cargo del Club Comunicaciones. En el fútbol internacional, los resultados más importantes de la Liga de las Naciones de la UEFA. Polonia empató 3-3 con Croacia. Y en el área del Cono Sur, los partidos de la eliminatoria de la CONMEBOL con la goleada de Colombia sobre Chile. Con esto y con mucho más iniciamos Área Grande. Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto. Hoy la selección no pudo, se queda sin opción de clasificar a la siguiente ronda. Todavía tiene el repechaje para ir a Copa Oro, pero en el objetivo de cambiar la historia en Costa Rica, pues simplemente no se pudo. De eso vamos a hablar, pero saludo a mis compañeros. Sandy, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo está? Una buena noche. Walter, Milton, amigos. Un programa difícil esta noche, Pedro, con todo lo que hay que hablar y analizar de la selección. Definitivamente un mal partido por parte de los seleccionados y bueno, quedará para el análisis más adelante. ¿Cómo le va, Milton? Buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Walter? ¿Qué tal, Sandy? Las buenas noches es un simplemente modismo, porque la verdad a mí sí me molesta mucho cuando no se dan los resultados y sobre todo cuando han dependido de la selección nacional y las cosas no salen, simplemente no salen. Walter, ¿cómo está? Una más de selección que pues no termina de conseguir el objetivo. Sí, lamentablemente, Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, Sandy, Milton, amigos, bienvenidos, listos para comentar justamente lo sucedido en ese partido, cuáles son las posibilidades para la selección guatemalteca y qué conlleva esta derrota en Costa Rica enfrentando al conjunto tico. Así que iniciamos. Vamos a ver esto, que son las imágenes de la afición guatemalteca que pagó su boleto aéreo. Escuchamos también, por supuesto, esta afición que llegó a Costa Rica precisamente para ver al azul y blanco en el compromiso de hoy ante el conjunto tico. Habrá que decir que llegó en buen número. Me comentaba nuestro compañero de Radio Cadena Sonora, Cristian Castro, que llegaron muy temprano precisamente al hotel de concentración de la selección nacional. Estuvieron en el lobby, luego llegaron en mayor número y los esperaron a la salida del hotel para abordar el bus y trasladarse al estadio donde se jugaría el compromiso de esta noche. Escuchamos. Llegaron, apoyaron, pero el resultado no fue el que esperaban muchos de ellos. Vamos con las alineaciones. Empezamos con la de Costa Rica, Milton, y luego con Sandy con la de Guatemala. Patrick Sequeira y Eilat Mitchell, Juan Pablo Vargas, Manfred Ugalde, Brandon Aguilera, Alonso Martínez, Francisco Calvo, Alejandro Brand, Warren Madrigal, Kenneth Vargas y Hatzel Quiroz. El equipo de Claudio Vivas que sorprendió a todos con este 11, no incluyendo a Joel Campbell y colocando a Kenneth Vargas en su lugar. La alineación de Guatemala, Sandy, de la siguiente manera:
con la única duda que era Caballito Morales. Sí, precisamente que se termina confirmando la no participación por parte de Morales, con Nicolás Hagen en la portería, José Ardón, Nicolás Amayoa, Kevin Ruiz y Aarón Herrera en la línea de 4 del fondo que presentó esta tarde-noche la selección nacional guatemalteca. Oscar Castellanos, Jonathan Franco y William Cardosa en el medio campo, y los jugadores más ofensivos, Oscar Santis, Nathaniel Méndez Lain y Rubio Rubín, todos dirigidos por el mexicano Luis Fernando Tena. Y los árbitros, Walter, que ya me dirán ustedes cómo les pareció el arbitraje. Adelante, señor Gómez. Bueno, así estuvieron los árbitros. Joseph Dickerson de los Estados Unidos, Cameron Blanchard, siempre de Estados Unidos, Logan Brown y Fernando Hernández, todos estadounidenses, para ese partido en el Estadio Nacional de Costa Rica. Y revisamos el resultado, cómo quedó. Victoria de Costa Rica con anotaciones de Warren Madrigal, Kenneth Vargas y Francisco Calvo al minuto 9, 38 y 72. En la primera parte estaba sentenciado el partido. Sí. Sentenciado el juego en la primera parte. Ya vamos a hablar de selección, voy a escuchar sus opiniones. Ahora vamos a cómo queda la tabla de posiciones, Milton, donde la selección nacional no logra el objetivo de ser 1 y 2. ¿Y cómo son las cosas? Llegaron a este juego siendo primer lugar. Termina la jornada de hoy y pasan a ser tercer puesto, Milton. Lo escucho. Primer lugar Costa Rica con 8 puntos y diferencia de 6. Segundo lugar Surinam, 7 puntos y diferencia de 5. Hoy ganó por goleada, y los goles, yo le decía a Pedro, ahí se los voy a enseñar. En el puesto 3, 7 puntos para Guatemala y diferencia de 1. Martinica, Martinica es cuarto con 5 puntos. Quinto fue Guadalupe con 4 puntos y Guyana descendió de categoría con 1 punto en el último lugar. Otra vez, como cuando nos tocó contra Guadalupe, creo que fue contra Curazao, nos quedamos por goles. La vez pasamos por un gol. Sí, ahora fue por 4. Pero vamos a que Guatemala se queda sin opción de ser primero y segundo para clasificar a la fase siguiente de la Liga de las Naciones. Ahora, ¿qué pasa? Tiene que jugar un repechaje con aspiraciones de ir a Copa Oro. Pero bueno, queda todavía una opción. Pero eso lo vamos a hablar más adelante, el tema de las posibilidades para Copa Oro. Hablemos de lo ocurrido hoy y los quiero escuchar brevemente, compañeros, porque tenemos a Luis Fernando Tena y luego ya iremos más de fondo en sus opiniones. Así que, Sandy, repito brevemente para los tres, hoy lo de selección nacional, se esperaba un juego de selección, lo cataloga como bueno, malo, regular, muy malo. La escucho, Sandy. Sin estrategia, Pedro. Usted lo quiere breve. Para mí el partido de la selección nacional hoy se vio sin estrategia. No supo aprovechar de alguna manera ese resultado que era pues una victoria o un empate. Dependían de sí mismos. Creo que le saca provecho más y sabe dominarlo de mejor manera Costa Rica. Para mí una selección sin estrategia, enfrentando a una Costa Rica que dijimos noches atrás no era la mejor versión, pero evidentemente siguen estando un paso adelante. A ver, Walter, ¿y usted qué le deja el juego de hoy de selección nacional? Porque vamos a que en la era Tena el mejor momento fue en aquella Copa Oro, la del año pasado. De ahí no hemos vuelto a tener ese nivel y se refleja en los partidos importantes. Se queda al margen de ir a Copa América y ahora de ser 1 y 2 para avanzar a la siguiente fase de la Liga de las Naciones. Sí que está el repechaje y ese es el objetivo. Perdóneme si pensamos llegar a una Copa del Mundo, hay que vencer a Costa Rica y a Honduras y a Panamá. En algún momento te los vas a encontrar. ¿Será para esta edición de eliminatoria para el Mundial del 2026 o para la próxima? Son inevitables rivales. Walter, ¿qué te deja hoy selección nacional? Bueno, me deja mucha preocupación selección guatemalteca, sobre todo de cara a lo que vos platicás, Pedro, que es la clasificación hacia la Copa del Mundo, que es el principal objetivo de selección nacional, pero siempre nos quedamos al límite, y lo decía Milton cuando recién arrancábamos el programa. Guatemala encabezaba la tabla de posiciones previo a este partido y luego termina tercero y ahora tiene que pensar siempre en esa última opción. Lo mismo sucedió en la clasificación frente a la selección de Panamá en aquel partido para Copa América. Veníamos bien y en el momento decisivo nuevamente se cae la selección nacional. Y eso por supuesto que preocupa porque siempre estamos al límite, siempre estamos esperando ese último partido, esa última oportunidad y así
discúlpenme, pero va a ser muy complicado, más allá de que se nos den cualquier tipo de ventajas, como que hay 3 equipos que son top, que están clasificados hacia el Mundial, pero toda la vida tenemos que recurrir a esos últimos partidos, a esos repechajes, y mientras eso no cambie, Pedro, va a ser muy difícil la clasificación de selección guatemalteca. ¿Qué esperaba usted hoy? ¿Un resultado así, Milton? ¿Pensó en un empate, pero un 0-3 le pasó por la mente? No, la verdad es que no. A mí me pasó por el empate, por la mente, un partido donde Guatemala podía lograr una clasificación. Creo yo que la selección nacional estaba para más. Creo yo que hoy, más que nunca, tenemos que pensar en que, bueno, ¿hasta cuándo vamos a decir tenemos que mejorar en algunos aspectos? ¿Siempre hay que mejorar en la vida? Sí, siempre, pero cuando ya no mejoras, si no mejoras sobre lo mismo, creo que hay que hacer cambios, pues de verdad radicales, porque si no vas a obtener siempre los mismos resultados. Esa es una realidad de vida. Y les digo una cosa, es cierto, cualquiera va a decir, Tena es el responsable. Miren, Tena trabaja con lo que tiene. Y los jugadores tienen que asumir adentro del terreno de juego las cosas que suceden. Hoy se cometieron errores muy grandes. ¿Y qué puede hacer el técnico desde afuera? Si tiene lo mejor que debe tener dentro del terreno de juego. Los jugadores tienen que de verdad ponerse la mano en la conciencia y decir, bueno, yo me equivoqué y profesor, mire, vamos a asumir y lo vamos a respaldar. Sí, siempre eso, ¿verdad? Lo más amargo de todo es escuchar a quien da la cara, porque así es, el técnico de una selección, cuando las cosas no salen, porque son realmente palabras que hemos escuchado desde siempre. A lo mejor todos los que estamos aquí no escuchamos las excusas para Suecia 1958, pero seguramente fue porque era la primera eliminatoria. Y luego excusas tan tontas donde ni siquiera se pudieron inscribir para una eliminatoria, años atrás, por supuesto. ¿A qué quiero llegar? Son las mismas palabras de siempre y los resultados obligan a las mismas oraciones que usan muchos técnicos cuando las cosas no van bien con selección nacional. Y digo muchos técnicos hablando incluso los anteriores. Vamos con Luis Fernando Tena. Habla de Costa Rica y de lo que viene para el azul y blanco. Sabíamos que si queríamos llegar calificados aquí teníamos que ganar los 3 partidos. Lamentablemente no pudimos ganar en Guatemala, en el Doroteo. Ahí fuimos ligeramente superiores y hoy fuimos muy superados, ¿no? 3-0 creo que habla por sí solo. Los jugadores tienen tantas ganas, tanto entusiasmo, tantas ganas de agradar a su gente, que obviamente quieren llegar muy rápido al gol y no trabajar la jugada como debe de ser. Creo que eso sí es algo que tenemos que mejorar mucho, el no descomponernos cuando vamos perdiendo. Continuamos con más declaraciones del técnico de la selección nacional guatemalteca, Luis Fernando Tena. Ahora se le cuestionó en torno al terreno de juego, que siempre es una interrogante que surge, si va a ser un buen terreno de juego, la idea de juego también que va a tener la selección nacional guatemalteca. Esto respondió el técnico en torno a estas interrogantes. No, si bien es cierto, cambiaron a las 2 líneas de 4, fueron muy ordenados, pero creo que ya lo habíamos previsto eso. Creo que nuestro equipo estaba bien plantado hasta el minuto 8, que en un pelotazo del portero nos meten un gol. Creo que ahí nosotros ya caímos en ansiedades, en precipitaciones, y eso fue muy bien aprovechado por Costa Rica. Creo que el marcador habla por sí solo, 3-0. Es obvio que Costa Rica fue mejor que nosotros y que gana con toda justicia. Sí, nosotros siempre estamos pensando en el Mundial, en llegar de la mejor manera a las eliminatorias mundialistas. Creo que nos falta dar ese paso, creo que hemos venido mejorando, pero creo que hoy Panamá, Jamaica, Costa Rica están un paso arriba de nosotros y creo que eso es algo que tenemos que corregir para emparejarlo cuando llegue la segunda fase de la eliminatoria mundialista. Bueno, y entre las tantas preguntas que se le dieron al profe Tena es lo que viene y más sobre su equipo. Seguimos escuchando al técnico mexicano que dirige a la selección azul y blanco. Sí, la cancha está extraordinaria, a pesar de que llovió, creo que se pudo jugar bastante bien, una cancha muy rápida, muy bien cuidada, incluso como a nosotros nos gusta, ¿no? No, sabemos que nos falta, repito, un renglón abajo, todavía estamos con Costa Rica, con Jamaica, con Panamá, creo que tenemos algunos meses todavía para corregir eso y poder emparejarlo de acuerdo a las eliminatorias.
Sí, era fortalecer la media cancha, era tener más presencia en medio, más dinámica, más recuperación de pelota y poder desdoblar. Recibimos un gol al minuto 8 que nos cambió todo, es un pelotazo del arquero y ahí, insisto, caímos en precipitaciones y en ansiedades. Ya no trabajamos la jugada como solemos hacerlo y queríamos llegar al gol de un solo pase, incluso dejando algunos espacios que Costa Rica aprovechó muy bien. Bueno, seguimos escuchando al técnico de selección guatemalteca, Luis Fernando Tena. Ahora él hace un análisis sobre el nivel de sus futbolistas. Sí, tiene razón. Repito, estamos un renglón abajo de todos esos y tenemos algunos meses para mejorar y para equilibrar eso. Jamaica, Costa Rica, Panamá sobre todo, sí creo que están un renglón arriba de nosotros. No, estamos muy conscientes de eso, que nos falta un renglón, que estamos un renglón abajo y que hay muchas cosas que mejorar. Lo sabíamos porque Jamaica perdimos 1-0 en Copa de Oro, pero más cerca. Panamá sí nos ganó 3-0 hace un año y hoy volvemos a perder 3-0. Es algo que nos duele mucho, que nos molesta, que nos apena con nuestra afición. Nos vamos muy molestos con nosotros mismos y a la vez estamos conscientes otra vez que tenemos mucho que mejorar y que nos quedan algunos meses para llegar lo mejor posible a la eliminatoria mundialista. A ver, ya escuchamos a Tena, expresa varias cosas, varios puntos. Yo sé que eso de lo de la cancha específicamente es por lo que se habla después de jugar en el Doroteo Guamuch Flores, donde muchos de los jugadores decían es que el campo pues, afecta y demás. Decía Tena, hoy la cancha estuvo en muy buen estado. Y las cosas en una cancha buena tampoco salieron. Entonces digamos que entiendo que eso de que los campos estén bien, por supuesto, tienen que estar así siempre. Pero el asunto es que ni con buen campo las cosas salieron. A eso se refería Tena. Y por otro lado, Tena específicamente sobre que el campo estaba bien, ¿verdad? Que a la larga esas excusas hoy no valieron y no digo que las haya mencionado el profe Tena. Y por otro aspecto que Tena tocó es a lo cual quiero llegar con ustedes y es que ve el nivel de Costa Rica y habla dónde está selección nacional. Bueno, entonces, les hago una pregunta así y yo sé que será compleja, pero hay que hacerla. ¿Estamos para ir a la Copa del Mundo del 2026, Andy? Hoy no. O sea, el técnico lo dice y es cierto, no es hacerse a la orilla. Yo voy a compartir lo de Milton antes de contestarle específicamente la pregunta. Me parece que el técnico, si bien es cierto, tiene cierta dosis de responsabilidad porque es quien está a cargo y está al mando, pero realmente no es la responsabilidad del técnico. Sería muy bueno también que los jugadores asumieran la responsabilidad que les toca en esta derrota, porque me parece que al final son ellos los que terminan protagonizando la idea de juego y yo creo que la responsabilidad para mí en más de un 50% es hoy para los 11 que estuvieron en el terreno de juego. Rescataría solamente a uno, después hay mucho que decir de los demás. Hoy le diría a Pedro que no, porque adelante de nosotros está Costa Rica, lo vamos a encontrar en el camino, adelante de nosotros está Jamaica, lo vamos a encontrar en el camino, adelante de nosotros está Panamá, los vamos a encontrar en el camino. No nos sirve de nada, aunque sí, en mucho, evidentemente aumentan nuestras posibilidades, pero nuestra realidad las diluye al mismo tiempo. No está Estados Unidos, no va a estar Canadá y no va a estar México, pero estas tres selecciones de las que hablamos evidentemente están arriba de Guatemala. Walter, más allá de ese tema de llegar o no a la próxima cita mundialista, el hecho es de que había expectativa porque Guatemala llegaba como primer lugar del grupo. ¿Crees que hubo más expectativa del entorno que del mismo grupo para hoy superar a Costa Rica y que tal vez por eso el trago es más amargo para la afición y que a lo mejor el futbolista de selección nacional estaba más consciente que hoy era difícil ganar? Lo que pasa, Pedro, es que yo creo que no solamente el hecho de cómo se venía, sino específicamente ese duelo directo que se tuvo frente a la selección de Costa Rica acá en el Doroteo, nos dejaba, y aquí lo platicábamos, la sensación de que Guatemala le podía ganar a esta selección de Costa Rica, que para todos es claro, no es su mejor versión. Este no es uno de aquellos equipos ticos que era arrollador y que normalmente
pues uno desde que sabía que lo tenía que enfrentar, pues uno ya empezaba a pensar, bueno, hay que hacer un buen partido, y un buen partido era no perder de forma abultada o por ahí rescatar un empate. No, por lo hecho por selección guatemalteca directamente frente a la selección de Costa Rica hace algunas semanas, pues se pensaba en que se podía hacer un buen partido. Lamentablemente el fútbol de Guatemala no es constante, y es ahí el principal problema para mí que tiene la selección nacional, porque hablábamos de que su mejor nivel en la era Atena lo vimos en Copa Oro justamente, y después de eso hemos venido a menos. Pedro, se hacen buenos partidos, pero no se es constante con los resultados, con un buen fútbol, con una aplicación del planteamiento que el profesor quiere, porque estamos claros que Tena plantea los partidos para que se ganen, para sumar puntos. Lamentablemente son muchos los futbolistas que hoy pues no están dando la talla en selección nacional, y también acá es un problema porque no hay más. No es que tengamos un universo tan amplio de jugadores. Lo mejor que tenemos está en selección guatemalteca, y lamentablemente con ellos tampoco se dan los resultados, y ya no hay más excusas. Porque ¿qué pueden decir ahora? Que la cancha, propio técnico decía, está en perfectas condiciones. O sea, ¿qué otra excusa se puede plantear? Acá son situaciones que cada uno tiene que sacar la conciencia en torno a lo que se hizo en los partidos, y a partir de acá empezar a mejorar y tomar un poco lo que decía Tena, que quedan algunos meses de cara a la eliminatoria, y mejorar, pero ser sobre todo constantes en los resultados, porque si no va a ser muy complicado. Yo recuerdo, Milton, que en eliminatorias pasadas, en años pasados, uno decía, bueno, este jugador no da la talla, había otro y posiblemente un tercero para esa posición. Les voy a dar un ejemplo clarísimo. Para el Mundial de Alemania 2006, cuando Guatemala vence a Costa Rica en el Doroteo, justo en esa ronda que era de clasificación para la última fase y poder optar a una plaza para el Mundial de Alemania, hubo una enorme crítica cuando se convocó a un jugador que cayó bocas, el PIN Juan Carlos Plata. Recuerdo que muchos comenzaron a decir, no, que siempre es lo mismo, y el PIN respondió. Pero estaba el PIN, estaba Acevedo, estaba Dwight Pesarosi, y así podemos nombrar otros delanteros en ese momento, como que había más recambio en posiciones. Hoy, si les preguntara a ustedes, pero va más hacia Milton, a ver, si son estos, y la gente puede decir, es que algunos no dan la talla, ¿hay un recurso humano como para decir otros nombres pueden llegar a selección nacional en este momento y encarar el resto de la eliminatoria al Mundial del 2026? Es muy corto el universo de jugadores. Yo, de la Liga Nacional, obviamente, pienso de pronto en un Jorge Aparicio, que me parece que atraviesa un buen momento y que podría tener alguna oportunidad. Pero eso lo pienso yo ahora rápido. Pero de ahí el universo es bastante corto. Sin embargo, por ejemplo... ¿Quiere decir que antes había un universo... mucho más amplio, mucho por más supuesto, amplio. sí, pero por supuesto. Y perdón, Milton, lo grave de lo que usted menciona, Pedro, que antes había un universo mucho más amplio, y saltan a la palestra los nombres del Pescado, los que usted mencionaba de Plata, Chalo, El Pando, y así podemos seguir enumerando buenos jugadores, Acevedo. Y ni aún así se consiguió. Era una y mejor hoy, Costa Rica, que estamos completamente limitados, que el universo no es amplio, que estamos probando con jugadores que hoy tuvieron la oportunidad y no fue la mejor versión de ellos, realmente opinando sobre esa realidad, porque no es nada personal, ni es sentarse a decir cuando ganamos qué bien y cuando perdemos qué mal, es hablar sobre una realidad. Tuvimos grandes jugadores, el Pescado sobre todas las cosas. ¿Se pasó con el Pescado a un mundial? No, y hoy no hay un jugador como él, y atrás de él tampoco hay nadie. Entonces, es la realidad, señores, es la realidad. Bueno, y solo para Sí, continuar sí. en lo que iba, Sí. el universo es corto, ¿verdad? Y ya Santi se me adelantó en lo que yo iba a decir. El recambio generacional, esa palabra que detesto tanto porque todo el mundo la dice y nadie hace por componerla. Al final, el concepto me refiero. El famoso recambio generacional, que la formación, etcétera. Hoy tenemos más legionarios que nunca, que nunca. Pero ¿qué diferencia real ha marcado Nathaniel Méndez Lain? ¿Qué diferencia real ha marcado Rubión Méndez Rubín? Que son los dos que de pronto nunca han jugado en la Liga Guatemalteca y que han estado en unas tremendas ligas. La Liga Mexicana es mejor que muchas de las de la CONCACAF. Tal vez compite con la MLS. La de Nathaniel Méndez es mucho mejor que cualquiera de las de CONCACAF. Pero son los dos que, a mi criterio, de los que juegan afuera, de los que menos han aportado. Sí, es un tema que viene, a ver, Sandy, Milton, Walter, amigos, desde hace mucho tiempo. Y voy a citar un ejemplo. En los 80s,
había una generación de jugadores talentosos, enormes jugadores. Guatemala era la selección a vencer en los 80s, a principios de los 80s. Dirán ustedes, de eso hace mucho tiempo. Sí, pero resulta que es lo mismo. Esta selección nos entusiasmó de tal manera que se pensó que era posible que llegaría a España 82, una generación extraordinaria. Tampoco pudieron. Nos vamos a los 70s, tampoco pudieron. Es algo que no termina de desarrollarse en nuestro fútbol, ese paso tan importante cuando son situaciones que ameritan dar un extra en el campo, en todo sentido, para lograr los objetivos que se tienen. Yo les decía, a ver, qué lástima que nunca se pudo lograr ese pase a Copa América. Eso no sucederá tan fácilmente otra vez. Y ahora ni siquiera la siguiente ronda de la Liga de las Naciones. También es cierto que el sistema de competencia es malo, donde hay equipos que no enfrentan a selecciones favoritas de los dos grupos. Eso está claro también. Pero sobre eso, aceptaste jugar, son las reglas, pues hay que superar el obstáculo que venga. Entiendo que el formato no es el mejor, pero no es excusa, ¿saben? Yo creo que hoy debió darse un paso importante para avanzar 1 o 2 en el grupo y se cayó al tercer lugar. Vamos a escuchar, si les parece, al técnico de Costa Rica, Claudio Vivas. Esto es lo que reflexiona después del juego ante Guatemala. No, lo que hay que entender, buenas noches para todos, gracias por el tiempo. Que el equipo se puede adaptar a cualquiera de los dos esquemas. Si ustedes recuerdan, hace un poquito más de un año, nosotros cuando hicimos otro interinato, jugamos con 4 defensores, 2 volantes de contención, un volante ofensivo y 3 delanteros. Entonces, hoy lo que hicimos es jugar 4-4-2. Esto quiere decir que cuando uno hace una lista y en la lista se encuentran variantes, puede ir adaptándose a los rivales. En ese aspecto pudimos preparar el partido domingo y lunes, nada más, porque el sábado cuando llegamos de Surinam el equipo estaba muy cansado y pudimos entrenar con los que no habían participado. Y tenemos un cuerpo técnico muy trabajador, donde todos colaboran y donde todos hacen su aporte. Y llegamos a la conclusión que este partido había que jugarlo de esta manera. Contra Panamá, bueno, habrá que ver si es el rival el que sea. No nos podíamos quedar afuera de esta instancia. Estamos felices de poder jugar una nueva instancia y bueno, hay que prepararse para cualquiera de los 4 equipos que están esperando. Y vamos al trago amargo, el juego que tuvo el conjunto de Surinam ante Guyana. ¿Se acuerdan que yo les dije, tengo miedo de ese partido? ¿Se acuerdan? Bueno, vean los goles, aquí están. Yo les quiero presentar a ustedes los goles y que ustedes me digan, no, estás loco, no tenés razón. Bueno, aquí están los goles del partido que terminó marcando la diferencia en anotaciones. Este es el primer tanto, el 1-0 para la selección de Surinam. Este es el segundo, vean. Ah, bueno, esta es la, ¿sí? De repetición. Geraldo Becker. Bueno. Ahí va el 2-0. Luego se da esto y es el 2-1. Este es el de la selección de Guyana. Este lo hizo Halen Jones a los 12 minutos. Pero después, goles como estos, digo yo, son goles muy inocentes. Virgil Midinson. Decís que no terminás de creer los sí, goles. Porque mira. Lo que sucede también es que, a ver, a pesar de que son selecciones que están en la Liga A, sí ves todavía una diferencia. ¿Este es su nivel? Por eso, ese es su nivel, pero vamos a que el sistema de competencia de la Liga de las Naciones permite eso. A ver, ¿contra qué selecciones no jugó Guate? Surinam. Bueno. Y te digo que contra Surinam probablemente las cosas hubieran sido distintas. Por eso, yo creo que el sistema es así, hay que aceptarlo, hay que jugar y hay que ganar los partidos que te toquen, porque son muy pocos. Sobre todo de local. Son muy pocos, son 4 juegos, es un torneo extremadamente corto. Y vamos a los numeritos. Por cierto, un abrazo a Sergio Rivera, hoy tuve una conversación con él, hablando del partido y demás. Sergio dio su punto de vista, obviamente no lo voy a decir porque fue internamente, pero bueno, desde esta fecha vamos a empezar con los números de Tena y luego voy con el dato ese de 1980.
Aquí están los números de Luis Fernando Tena con selección nacional. Juegos un total de 42, victorias 17, empates 10, derrotas 15, goles a favor 52 y goles en contra 44. Esos son los números de Luis Fernando Tena con la selección nacional. Ahora, vamos a lo siguiente. Recordamos esa vez que Guatemala, la última, que ganó en condición de Costa Rica, en condición de visitante en Costa Rica. Costa Rica 0, Guatemala 3, Penan, Sánchez y Gómez, Elvin Penan, Oscar Sánchez y el Tiburón Gómez. Había una confusión, muchos decían que era doblete de Oscar Sánchez. No, fue gol del Tiburón Gómez. Ahí están los 3 anotadores de selección nacional en aquella oportunidad. El 26 de noviembre de 1980, la última vez que Guatemala ganó en Costa Rica. ¿Y quiénes fueron los que saltaron al campo? Los vemos a continuación. Esta fue la alineación de Rubén Amorín para aquel lejano 1980. Última vez que se ganó en Costa Rica en condición de visitante para el azul y blanco. Ricardo Jerez, Edgar Bolaños, que recibió cartulina roja en ese juego, Alan Bellman, Julio Gómez, Sergio Rivera, Juan Pérez Monje, José Emilio Mitrovich, Luis Rodríguez, Martínez Cruz, Selvin Pennant y Oscar Sánchez. Estos fueron los jugadores que lograron el último triunfo en Costa Rica en 1980. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pasará para lograr otro resultado en condición de visitante en tierras josefinas? En algún momento, en el camino al Mundial del 2026, puede ser que otra vez Guatemala se mida ante Costa Rica. ¿Será posible en corto tiempo, a mediano plazo o a muy largo plazo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Walter? Bueno, yo creo que de acuerdo a cómo va a ser la eliminatoria, Pedro, puede ser a un corto plazo ya. No, pero ganar. Ganar. No, ganar el que se va a enfrentar a Costa Rica puede ser en esta misma eliminatoria. Ganar en Costa Rica, Walter. No, ganar en Costa Rica después del partido de hoy yo lo veo muy complicado, lo veo a largo plazo. ¿Sandy? Igual que Walter, pienso. ¿Y usted, Milton? Por supuesto, después de lo que vimos hoy, no sé cuántos años. Bueno, pues ese fue el capítulo amargo hoy de Selección Nacional en su visita a Costa Rica. Recuerde, por cierto, puede seguir participando en esta promoción especial para que se lleve usted un recuerdo de los pasados Juegos Olímpicos de París 2024 que transmitimos aquí mismo por Tele 11. Siga participando y gane. También hay otras informaciones importantes. Hoy ahí estuvo Área Grande en el arribo de Ronald González. Aquí están las imágenes de nuestro compañero Alberto Andrino. Llega al aeropuerto tal y como se indicó por la tarde. Ahí el recibimiento de la gente de comunicaciones para Ronald, que desde mañana tomará las riendas del plantel Albo. ¿Cómo están las cosas? Mañana habrá una conferencia a la prensa muy temprano antes del entrenamiento. Luego, pues se dejará estar a los medios 15 minutos para el trabajo de Ronald, el primero con comunicaciones, y después el reto de Ronald de guiar al conjunto Albo a 2 objetivos importantes. Primero, llegar al torneo grande de clubes de la CONCACAF con la serie de partidos ante el Deportivo Saprissa y buscar la manera que Comunicaciones llegue a otra final en este torneo Apertura. Sandy, el arribo de Ronald ¿renovará ese espíritu en Comunicaciones? Bueno, Pedro, esperemos. Yo creo que Ronald lo eligen porque saben de alguna manera es el técnico indicado. Creo que Comunicaciones está atravesando una situación de emergencia y creo que Ronald puede ser ese bálsamo que necesitan los cremas. En torno a su llegada, creo que hay que esperar algunas modificaciones importantes en las líneas de comunicaciones, Pedro. A mí me informaban y me decían que es muy posible que den de baja a un jugador en la línea defensiva. Creo que Comunicaciones aún no lo ha hecho oficial, pero
Seguramente esto se va a conocer en el transcurso de las horas y podrían llegar 2 jugadores nuevos porque pues él ya conoce la baja de Corena, que para el resto de este torneo pues Corena definitivamente no va a figurar en el medio campo, así que se esperaría la incorporación de 2 jugadores. Habíamos hablado de Denis Rodríguez, esa contratación se cae, luego se habló de un jugador de apellido Barbosa, aparentemente no se daría tampoco y se espera que sean 2 jugadores los que vengan a reforzar a Comunicaciones. Walter, Ronald, recordarás, fue el primero, el que colocó esa primera piedra del exacampeonato del plantel Albo. Regresa a una institución que quiso mucho, desde jugador, que defendió con hidalguía al Club Comunicaciones, que también fue técnico de este plantel con un récord de puntos obtenidos en torneos cortos, y creo que todos esos datos alimentan el espíritu a pensar en que Ronald puede llevar al Club Comunicaciones al buen camino en las siguientes semanas. Sí, por supuesto, Pedro. Comunicaciones, fiel a su filosofía, trae a alguien que está muy identificado con el club. Ya lo decías, en su momento como futbolista fue uno de los referentes de este equipo. Ya en su paso como director técnico tiene números y tiene títulos importantes con el equipo Albo. Y bajo la situación en la que se encuentra Comunicaciones, a mí me parece muy acertada la decisión de haberlo traído a él como director técnico para nuevamente pues iniciar una reconstrucción de este equipo crema, que creo que la inició Willy con traer a muchos jóvenes al plantel, y ahora pues lamentablemente a él no se le dieron los resultados. Con la llegada de Ronald lo que se busca justamente es continuar con esto y por ahí seguir construyendo pues un nuevo legado en el conjunto Albo. Y te digo abiertamente, antes de ir con Milton, en el caso de Willy, creo que lo que pasó el fin de semana en su historial, en algún momento eso será anecdótico, porque creo que a Willy no hay que medirlo por el último resultado. A Willy hay que medirlo por los títulos que obtuvo en Liga Nacional, y por eso es uno de los técnicos con más campeonatos en torneos cortos en Liga Nacional. Así que un resultado no debe de opacar tampoco la trayectoria de Willy. Es el momento nada más. Pero en lo que se refiere a trayectoria, Willy tiene suficientes títulos como para no centrarse nada más en ese último resultado. Claro que afecta el momento y para eso llegó Ronald. En Costa Rica, Milton, usted que tiene allá muy buenos contactos, cuando podemos colocar otra vez el arribo de Ronald, que creo que mucha gente se está uniendo ahora también al programa. ¿Qué se habla en Costa Rica de Ronald tomando a un club nuevamente de Liga Nacional, cuando estaba haciendo una labor de comentarista que la hacía muy bien en una cadena importante? Y ahora hablemos precisamente de Ronald y su entorno en Costa Rica. ¿Qué se dijo? ¿Qué se habló? ¿Cuáles son las opiniones allá en territorio tico en relación a Ronald? Pues la semana pasada era candidato para dirigir a Saprissa. Imagínense cuando se dio la salida de Vladimir Quesada. Y pues hoy a algunos los sorprendía, a algunos otros no tanto, porque Ronald González de cierta forma siempre ha estado ligado al fútbol guatemalteco. Otra de las cosas que más llamó la atención es que debuta contra Saprissa, porque Comunicaciones no va a jugar el fin de semana, así que la antigua Cremas, que está reprogramado, hace que el debut de Ronald sea contra Saprissa en un partido internacional, y vaya juego el que le toca para debutar al técnico costarricense, que hay que recordar que hace exactamente un año, porque fue en septiembre del 2023, él dejó a la antigua Guatemala, que no jugaba mal, después de 5 fechas, que estaba entre los primeros lugares, haciendo buenos puntos de local y de visita, y que por no seguir las instrucciones de un manual que existe en el Club Panza Verde, pues Ronald González salió de la institución. Desde ahí no dirigía, pero es un técnico actualizado, es un técnico que sabe, es un técnico de mucho fútbol, que está pendiente día a día de todo lo que pasa. Muy disciplinado. Disciplinado sobre todo, y eso pues básicamente es la salida, Pedro, de Antigua en su momento. Ahora bien, es un emblema de Comunicaciones, y eso creo que es un punto muy a su favor, porque tiene a la afición que él conoce a su afición, la conoció como jugador, la conoce como técnico, y pues es un técnico con mucha identidad crema. Entonces yo creo que le viene muy bien a Comunicaciones. Y solo para agregar a lo que ustedes decían del profe Willy, el profe Willy, recuérdense que fue el técnico que llegó para intentar rescatar a Comunicaciones de un mal inicio, y fue el único que aceptó estar ahí en el reto, en su regreso, después de que él había dicho que no iba a estar durante un tiempo. Así que pues yo estoy de acuerdo con lo que ustedes han dicho.
el hecho de que no le fue bien en este torneo no quiere decir que hay que olvidar todo lo que ganó. Muy bien, vamos a ir a la pausa. Regresaremos también con eliminatorias en Conmebol más adelante y lo referente a la Liga de las Naciones, pero en Europa. Volveremos. Pausa. Vamos a mensajes y volveremos.